En este video veremos cómo resolver un ejercicio del cálculo de la potencia disipada en un resistor en corriente continua. El problema consiste en encontrar qué potencia disipa en forma de calor cada uno de los resistores de este circuito. Podemos observar que hay una fuente de alimentación que entrega 100 voltios de corriente continua y conectado a ellas hay un resistor de 50 ohms y en paralelo con ese dos resistores en serie, cada uno de 75 y 25 ohms respectivamente. Conocemos la ley de Ohm que vimos en un video anterior y nos dice que la diferencia de potencial es igual al producto entre la corriente y la resistencia, que la resistencia es el cociente entre la tensión y la corriente, y por último que la corriente es el cociente entre la tensión y la resistencia. También hemos visto un video en el que nos dice que podemos calcular la potencia de tres formas diferentes según sean los datos de los que dispongamos. Si conocemos la tensión y la corriente, podemos calcular la potencia como el producto entre ambos. Si conocemos la corriente y el valor de la resistencia, podemos utilizar esta expresión, y si conocemos la diferencia de tensión que existe entre los extremos de un resistor y su valor, podemos usar la tercera expresión. Viendo el circuito, podemos notar que la corriente que entrega la batería, cuando llega a este nodo, se divide en dos partes. Una parte circula por la rama inferior y otra parte circula por la rama superior. Sin embargo, lo que tienen en común ambas ramas es que entre sus extremos tienen aplicadas la misma diferencia de potencial. Si miramos el circuito, vemos que entre este punto y este hay una diferencia de potencial de 100 volts. Son los 100 volts que está entregando la batería. Y lo mismo ocurre en la rama superior. Entre este punto y este punto también tenemos la misma diferencia de potencial. De hecho, por eso decimos que esta rama inferior está en paralelo con esta. Sabiendo eso, podemos calcular muy fácilmente la potencia que se disipa en este resistor de aquí, que sería nuestro resistor número 3. ¿Por qué? Porque tenemos dos datos. Tenemos que la diferencia de potencial que tiene aplicado en sus extremos es de 100 volts y conocemos el valor de la resistencia, que es de 50 ohms. Por lo tanto, viendo las tres ecuaciones posibles para calcular la potencia, en la tercera de ellas usamos justamente la diferencia de potencial y la resistencia. Por lo tanto, haciendo el valor de B al cuadrado dividiendo por R, obtenemos la potencia en R3. Si hacen los cálculos, verán que esa potencia es de 200 watts. Sin embargo, no podemos hacer lo mismo en la rama superior. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Porque la diferencia de potencial de 100 volts está aplicada entre los extremos de las dos resistencias conectadas en serie. Entre los extremos de cada una de ellas no sabemos si hay 100 volts. Tenemos 100 voltios entre este punto y este, pero entre este punto y el central, o entre el centro y este otro, desconocemos qué tensión hay. Así que no podemos usar la misma fórmula. Podríamos calcular la corriente que circula por aquí, que es la misma para los dos resistores, y con esa corriente utilizar otra fórmula de potencia, la segunda. Con esa segunda ecuación podríamos calcular el valor de la potencia en cada uno de ellos. Deberíamos comenzar hallando la resistencia equivalente a estas dos conectadas en serie. Como vimos en el video que se refiere a la agrupación de resistores en serie en paralelo, sabemos que el resistor equivalente a dos resistores dados en serie es igual a la suma de los valores de los mismos. Por lo tanto, en esta rama, que tenemos un resistor de 75 y 25 ohms, podríamos reemplazarlo por un resistor de 100 ohms. Con ese valor de 100 ohms, nosotros podemos calcular qué corriente circula por esta rama, usando la ley de Ohm. Nosotros sabemos que la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia, y conocemos la diferencia de potencial entre estos puntos, que es de 100 voltios, y ahora también sabemos qué resistencia tiene esa rama, que la hemos calculado recién, y son 100 ohms. Por lo tanto, la corriente 2, que es la que circula por esta rama, tiene un valor igual
a 100 dividido 100, o sea 100 voltios dividido 100 ohms, que es equivalente a 1 ampere. Por aquí está circulando 1 ampere. Para el resistor número 1, los datos que disponemos son la corriente que lo atraviesa, que es de 1 ampere, como calculamos recién, y su valor, que es de 75 ohms. Utilizando esta ecuación, vemos que la potencia que disipa ese resistor es de 75 watts. De la misma forma podemos proceder para el segundo resistor, solamente que con su valor y no con el valor del resistor 1. Entonces los datos ahora vuelven a ser 1 ampere. Recuerden que la corriente que atraviesa estos dos resistores es la misma porque están en serie, y su valor, que es de 25. Hacemos los cálculos y obtenemos que la potencia que disipa el resistor número 2 es de 25 watts. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio son respectivamente 200, 25 y 75 vatios. Si quisiéramos calcular la potencia total disipada por los tres resistores, simplemente basta con sumar los valores parciales obtenidos. Hacemos 200 más 25 más 75 y sabemos que la potencia total que está entregando la batería es de 300 watts.